Eleanor Finch había vivido los últimos 7 años sola. Su cabaña, construida con madera sin tratar y reforzada con piedra de río, resistía los embates del clima árido de Nuevo México como ella, en silencio, firme, sin quejarse. Había enviudado joven, durante una incursión apache en un asentamiento cercano. Desde entonces, nadie osaba vivir tan cerca del territorio salvaje. Pero Eleanor no conocía otra vida. Se aferró a su tierra como una raíz al borde de un acantilado. El 3 de junio de 1874, mientras recogía leña antes de que el sol bajara, encontró un cuerpo junto al arroyo seco. Era un hombre joven, de piel cobriza, con el cabello negro como carbón, trenzado y enmarañado. Vestía pieles de ciervo, y su pecho desnudo estaba manchado de sangre seca. Tenía una herida profunda en el costado. Un guerrero apache. Eleanor sintió como el miedo le paralizaba el cuerpo. Su primer impulso fue correr. Pero sus pies no se movieron. Lo miró por un instante. Respiraba. Apenas. Podía dejarlo ahí. Nadie lo sabría. Solo ella. Podía dejarlo morir como muchos otros que habían hecho daño. Pero entonces vio algo en sus ojos, al abrirlos apenas, no era odio. Era dolor. Humano. Frágil. Volvió por su carretilla, lo levantó con esfuerzo, y lo llevó a casa. La noche cayó sobre el desierto. Eleanor lavó la herida con agua hervida y vinagre. El apache no habló, no se quejó. Solo miraba. Ella le dio pan seco y un poco de caldo tibio. Él no dijo gracias, pero bajó la cabeza brevemente. Un gesto de respeto. Esa noche durmió con la escopeta bajo la cama. El guerrero, envuelto en una manta, dormía junto al fuego. Ambos respiraban con desconfianza. Ambos sabían que el otro podía matarlos en cualquier momento. Pero no lo hicieron. Al amanecer, Eleanor se despertó sola. El apache había desaparecido. Durante las horas siguientes, no supo si sentirse aliviada o decepcionada. Tal vez ambos. Al mediodía, lo entendió todo. Primero fue el retumbar de cascos. Luego, las sombras. 12 jinetes apaches rodeaban su casa. Todos con lanzas, arcos y escopetas. Uno de ellos era el herido, pero ya no lo parecía. Estaba firme sobre su caballo, con una mirada indescifrable. Eleanor salió con las manos levantadas. Se preparó para morir. Pero lo que ocurrió a continuación fue algo que jamás podría haber imaginado. El polvo que levantaban los caballos formaba una neblina dorada alrededor de la casa. Eleanor sostenía su delantal con las manos temblorosas, de pie frente a su puerta. 12 apaches la observaban en completo silencio. El que parecía ser el líder desmontó lentamente. Era más viejo que el resto, con arrugas profundas en el rostro y una mirada firme como la piedra. Su expresión no transmitía odio, pero tampoco clemencia. Caminó hacia ella sin apartar la vista, y cuando estuvo a 2 pasos, levantó una mano. Eleanor no entendía. Su respiración era entrecortada. Sentía el pulso en la garganta. Detrás del líder, el apache herido el que había salvado también desmontó. Caminó hasta su lado, y con un gesto corto, colocó una mano sobre el pecho y luego la extendió hacia ella. Era un gesto ritual. Un símbolo apache de honor y reconocimiento. El líder habló. Su voz era grave, con acento marcado, pero clara. Este es Toan. Hijo de Águila Roja. Fue herido en combate. Lo cuidaste, cuando nosotros no pudimos. Eleanor no respondió. No podía. Sus labios estaban secos. La mayoría te habría dejado morir por lo que otros han hecho a los nuestros, dijo el anciano apache. Pero tú diste pan a nuestro hijo. Agua. Refugio. Y eso, no se olvida. Toan avanzó un paso. Se quitó un colgante de hueso tallado que llevaba en el cuello y se lo ofreció. Eleanor lo miró, confundida. Protección, dijo él en voz baja. Nadie tocará tu casa. En los días siguientes, el colgante quedó colgado en la entrada de la cabaña. Y aunque los caminos estaban llenos de saqueos y violencia, ningún apache volvió a cruzar su puerta sin anunciarse. Y si algún forastero se acercaba con intenciones torcidas, una flecha clavada en la cerca era suficiente advertencia. Los vecinos comenzaron a murmurar. Decían que Eleanor estaba protegida por los salvajes. Otros creían que había hecho un pacto oscuro. Algunos incluso la acusaban de traición. Pero Eleanor sabía la verdad. No había hecho un trato.
Había hecho algo más raro aún en tiempos de guerra, un acto de humanidad. Una semana después, una figura apareció al amanecer. Era Toan. Llegó caminando, sin armas, solo con una bolsa de piel colgada al hombro. ¿Por qué has vuelto?, preguntó Eleanor, ya sin miedo. No vine por deuda. Vine porque necesito aprender. Quiero entender por qué una mujer blanca ayudaría a un apache. Eleanor se quedó en silencio. Luego señaló la silla junto al porche y respondió. Entonces siéntate. Empieza por mirar cómo se prepara el pan. Y así comenzó una amistad extraña. Silenciosa. Hecha de gestos más que de palabras. Durante las noches, Eleanor escribía en su cuaderno. Hoy Toan arregló la cerca. No dijo nada. Pero dejó flores junto a la tumba de Thomas, mi esposo. Me pregunto si sabe lo que eso significa. Los días pasaron como el viento entre las rocas. Y aunque Eleanor no lo sabía, el lazo que estaban haciendo sería puesto a prueba más pronto de lo que imaginaba. Porque el mundo afuera no descansaba. Y el odio, tampoco. Las semanas siguientes fueron generosas. La tierra, tan árida y caprichosa, ofreció una pequeña cosecha de maíz y papas. Eleanor, por primera vez en mucho tiempo, no comía sola. Toan había comenzado a ayudarla con las tareas del campo. No hablaba mucho, pero observaba todo. Aprendía con rapidez. Como si cada cosa plantar, amasar pan, arreglar una cerca fuera una ceremonia sagrada. Una tarde, mientras recolectaban leña, Eleanor le preguntó. ¿Alguna vez mataste a un hombre blanco? Toan se detuvo. Miró el hacha entre sus manos y luego la enterró en el tronco sin responder. Eleanor se arrepintió de inmediato. Pero él habló. Sí. En defensa de mi gente. Como ellos mataron a los míos. El fuego no pregunta de qué lado estás. Solo consume. Silencio. Solo el viento soplaba entre los árboles bajos del desierto. Yo también perdí a alguien por fuego, dijo ella. Mi esposo. Quemaron su cuerpo delante de mí. Toan no dijo nada. Pero dejó el hacha. Caminó hacia la tumba de Thomas, una cruz de madera junto al árbol seco, y colocó sobre ella una piedra negra. Era su forma de honrar a los muertos. Pero la paz no dura donde el miedo manda. 2 días después, Eleanor oyó pasos. No eran los de un apache. Una patrulla del ejército de los Estados Unidos, con 5 soldados a caballo, irrumpió en su propiedad. Uno de ellos llevaba un machete al cinto, otro una botella a medio acabar. Buenas tardes, señora, gritó el que iba adelante, un sargento joven de mirada arrogante. Escuchamos que por aquí hay movimiento inusual. Que quizás está dando cobijo a indios. Eleanor tragó saliva. No hay nadie aquí más que yo, mintió. El sargento bajó de su caballo y se acercó. ¿Segura? Porque si encontramos algún salvaje, tendremos que llevárnoslo. Por su seguridad, claro. Ella no respondió. Pero detrás del maizal, Toan observaba en silencio, con una mano firme sobre su cuchillo de piedra. Los soldados registraron la casa. Revolvieron sus cosas. Se llevaron 2 sacos de papas y una olla de hierro. Por compensación, dijo el sargento con una sonrisa burlona. Antes de irse, uno de los hombres miró hacia el colgante apache colgado en la puerta y escupió en el suelo. Traición se paga, señora. Tenga cuidado. Eleanor apretó los dientes. Su corazón latía con furia. Esa noche, Toan apareció junto a la puerta con un venado cazado. Lo colocó frente a la entrada sin decir palabra. Pero antes de irse, le dijo. Vendrán más. Ellos. O los nuestros. El fuego se está acercando. Y Eleanor lo supo. El desierto estaba en calma, pero solo por fuera. La tormenta aún no había llegado. El fuego de la estufa apenas alumbraba las paredes. Eleanor mantenía el rifle sobre las piernas, sentada frente a la ventana, vigilando la oscuridad. No había dormido en 2 noches. Desde que los soldados se llevaron sus provisiones, sabía que la paz había terminado. Afuera, el desierto era un mar de sombras. Y en sus orillas, se movían ojos. Toan no regresó por días. Eleanor intentó mantenerse ocupada, reparar la cerca, ordenar la despensa vacía, escribir en su cuaderno. Pero la ansiedad pesaba como plomo en el aire. El 4.º día, escuchó el ruido de pasos. No eran botas. Era él. Toan entró con la piel quemada por el sol.
Tenía heridas nuevas en los brazos y un vendaje sucio en la pierna izquierda. ¿Qué pasó?, preguntó Eleanor mientras lo ayudaba a sentarse. Toan se quedó en silencio un largo rato. Fuego. En el norte. Mi pueblo fue atacado. Por soldados. Algunos murieron. Otros se escondieron en las montañas. Las mujeres, las niñas. Se interrumpió. Sus ojos estaban vidriosos. Pero no lloraba. Solo respiraba hondo, como si contuviera un océano dentro del pecho. No pude salvarlas a todas, susurró. Eleanor lo curó en silencio. Apretó los dientes mientras limpiaba la herida. Él apretó la mano de ella sin decir nada. En ese momento, ya no eran enemigos. Solo dos sobrevivientes sosteniéndose mutuamente ante un mundo que no perdonaba. Esa noche, alguien tocó la puerta. 3 golpes secos. Eleanor agarró su escopeta y abrió lentamente. Era un niño. Un mestizo. Tenía no más de 10 años. Estaba descalzo, cubierto de polvo y con los ojos inflamados de llorar. ¿Eres la mujer del colgante apache?, preguntó en español entre sollozos. Eleanor asintió. Toan me envió. Hay heridos. En el cañón. Mujeres, ancianos. Dijeron que tú podrías ayudarlos. Toan apareció detrás de ella, como un espíritu emergiendo del fuego. Es mi pueblo, dijo con voz firme. Los pocos que quedaron. Eleanor supo lo que tenía que hacer. No era su guerra. No era su tribu. Pero tampoco lo fue la de su esposo. Y, sin embargo, la guerra se lo llevó igual. A la mañana siguiente, cargó su carreta con mantas, agua y todo lo que le quedaba de comida. El niño la guiaba. Toan caminaba a su lado, cojeando, pero decidido. Si no vuelvo, deja mi diario con la hermana Abigail en Santa Fe, le dijo a Toan al partir. Él no respondió. Solo asintió. 3 horas después, descendían por el estrecho paso del Cañón de las Voces. Entre las rocas se escondían rostros heridos, pieles cubiertas de polvo, madres abrazando bebés deshidratados. Eleanor se arrodilló sin pensar. Empezó a repartir agua, a limpiar heridas, a improvisar curas con plantas y trapos viejos. Y por primera vez, los apaches dejaron de verla como una blanca. Era solo una mujer. Una que sabía que el dolor no distingue color. Esa noche, en el centro del cañón, mientras el fuego crepitaba y los niños dormían envueltos en mantas, una anciana se acercó a Eleanor y le colocó en la mano una piedra blanca tallada. Para que el Gran Espíritu te vea, le dijo. Y te recuerde. Eleanor cerró la mano sobre la piedra. Y supo que ya no era la misma mujer que había vivido sola en el borde del desierto. El amanecer en el cañón llegó envuelto en una brisa tibia y el rumor de susurros. Pero la calma era frágil. Toan no dormía. Caminaba alrededor del campamento, apoyado en su lanza rota, como un centinela antiguo. Eleanor apenas había cerrado los ojos. Sabían que no podían quedarse allí mucho tiempo. El niño mestizo, al que todos llamaban Coyote, corrió hacia ellos con la respiración entrecortada. Vienen soldados. Por el sendero del sur. 30, tal vez más. Tienen carretas y rifles largos. Toan apretó los dientes. Eleanor se quedó helada. ¿Cómo nos encontraron?, preguntó ella. Quizás nunca perdieron el rastro, respondió Toan. Quizás alguien habló. La comunidad comenzó a moverse. Los ancianos temblaban. Los niños lloraban en silencio. Algunas mujeres tenían cuchillos, otras solo piedras. Eleanor se acercó a Toan. No podemos pelear. No sobrevivirán. No huiremos, dijo él, sin mirarla. Este es nuestro último refugio. Eleanor se montó en su carreta y, contra todo consejo, emprendió el viaje de regreso sola. Debía ganar tiempo. Si lograba distraer a los soldados, quizá podrían escapar por el lado norte del cañón. Viajó durante 4 horas sin detenerse, el corazón latiéndole como un tambor. Cuando vio la columna militar avanzando por el sendero, se detuvo. Bajó, alzó una bandera blanca improvisada con un trapo de cocina, y esperó. Un teniente con uniforme impecable se acercó con 2 soldados. ¿Qué hace una mujer sola aquí?, preguntó. Mi casa fue atacada por apaches. Estoy buscando protección. Mentía. Pero cada palabra salía con naturalidad. ¿Dónde están?, insistió el teniente. Hacia el oeste. Dejaron rastros por todo el terreno. Pueden atraparlos si se apuran.
El teniente dudó. Ordenó que un explorador verificara el camino. Eleanor mantenía la sonrisa. Por dentro, se deshacía. Toan y los suyos aprovechaban cada segundo. Ayudó a los ancianos a subir por el paso norte. Las mujeres cargaban a los niños en silencio. El viento parecía guardar el secreto. Pero el explorador regresó. Había mentido. Y lo sabían. Mentiste, gritó el teniente. Estás protegiéndolos. Eleanor no se defendió. Solo dijo. ¿Y si lo hago, qué pasará? ¿Me matarán por dar pan y agua? Los soldados la tomaron a la fuerza. Uno la abofeteó. Otro la empujó al suelo. El teniente dio la orden de avanzar al cañón. No disparen hasta que tengan objetivo, dijo. Los queremos vivos. Pero cuando llegaron, el cañón estaba vacío. Solo cenizas. Mantas quemadas. Huellas difusas. Y un colgante apache colgado de una rama. El teniente maldijo. Uno de los soldados escupió. El resto guardó silencio. Eleanor, amarrada en una carreta, fue llevada de regreso a la ciudad para ser interrogada. Mientras la alejaban, alcanzó a ver en lo alto del risco norte una figura inmóvil. Era Toan. Su lanza alzada. La piedra blanca de Eleanor en su cuello. Y aunque no gritó, ella supo que la veía. Y que no la olvidaría. Santa Fe. El aire allí no era como el del desierto. Estaba cargado de humo, pólvora y promesas incumplidas. Eleanor fue encerrada en una celda de barro con una sola manta, sin juicio ni defensa. La acusaron de traición. De colaborar con el enemigo. De ser una mujer peligrosa. La ciudad hablaba de ella como si fuera un mito. Algunos decían que era bruja. Otros, que se había enamorado de un apache. Pero la verdad era más simple, Eleanor había hecho lo correcto, cuando lo correcto era lo más peligroso. Pasaron los días. Luego las semanas. Un día, una monja de hábito gris llegó a su celda. Era la hermana Abigail, una mujer de rostro cansado pero ojos limpios. Recibí tu diario, le dijo. Toan me lo entregó en la entrada de la misión. No habló. Solo me lo dio y se marchó. Eleanor apretó el borde de la manta. ¿Y los demás? Están vivos. Cruzan las montañas. Un grupo de mujeres los ayudó a pasar. Pero no pueden volver. ¿Toan? Sigue con ellos. Eleanor cerró los ojos. Una lágrima bajó por su mejilla. Entonces valió la pena. El diario comenzó a circular en la ciudad. Primero entre las hermanas de la misión, luego entre los maestros de las escuelas, y finalmente en los cafés donde se reunían poetas y viajeros. En él no había odio. Solo humanidad. Dolor. Reflexión. El enemigo al que alimenté tenía los ojos de mi esposo el día que murió. El mismo miedo. El mismo temblor en la voz. Tal vez todos, en la guerra, nos parecemos más de lo que creemos. Un año después, sin juicio ni explicación, Eleanor fue liberada. Salió caminando entre las sombras de la noche, sin equipaje ni rumbo. Al llegar al camino de tierra que salía de la ciudad, encontró algo clavado en un poste de madera, una lanza apache. En ella, colgaba una flor seca, una piedra blanca, y una nueva cruz de madera. Debajo, tallado con cuchillo, había un mensaje. Nunca serás olvidada, mujer del pan. Eleanor volvió a su cabaña. Ya no quedaba casi nada. Las ventanas estaban rotas, la tierra dura, el pozo seco. Pero en el suelo, junto al umbral, había una bolsita de cuero. Dentro, un mechón de cabello trenzado, y una semilla. Una sola semilla. Esa noche, enterró la semilla junto a la tumba de su esposo. Y al amanecer, comenzó de nuevo. No como enemiga. No como víctima. Como puente. El árbol que creció junto a la tumba de Thomas era pequeño, pero fuerte. En medio del desierto, entre polvo y roca, sus hojas verdes parecían un milagro. Cada día, Eleanor lo regaba con una lata oxidada. No hablaba con nadie. Pero escribía. En hojas sueltas, en servilletas, en la parte interior de las cajas de té. Las palabras eran su raíz. Si alguna vez el mundo se pregunta si vale la pena amar al otro sin entenderlo, que miren este árbol. No lo plantó una tribu. No lo plantó una nación. Lo plantó el corazón de un enemigo que decidió amar. Los años pasaron. Las guerras cambiaron de nombre.
los gobiernos también. Pero en las noches de luna llena, la historia de la mujer del pan seguía recorriendo las hogueras. Coyote, el niño mestizo, creció y se convirtió en maestro. Viajaba de pueblo en pueblo con un bolso lleno de libros. Uno de ellos era el diario de Eleanor. Lo leía a los niños bajo las estrellas. Ella no era apache, les decía. Pero su corazón fue más nuestro que el de muchos nacidos en esta tierra. Toan nunca volvió a cruzar la frontera. Pero una vez, muchos años después, un joven llegó a la cabaña de Eleanor. Llevaba una lanza pequeña y una piedra blanca colgada del cuello. Me llamo Kanai, dijo. Mi madre se llamaba Aika. Tú la salvaste en el cañón. Eleanor, ya con las manos temblorosas por la edad, lo invitó a sentarse. ¿Y tú qué haces ahora? Construyo puentes. ¿De verdad? De madera, de cuerda, de hierro. Ella sonrió. Le ofreció pan caliente. El mismo que una vez dio a Toan. Cuando Eleanor murió, no hubo ceremonia militar. Tampoco misa. Pero sí hubo fuego. Decenas de personas, apaches, mestizos, forasteros y hasta soldados retirados, llegaron a su cabaña. Encendieron velas, colocaron piedras junto a su tumba, y le dejaron objetos, una flor seca, una trenza, un cuaderno. Sobre la cruz, alguien escribió. Aquí descansó sola, pero vivió por todos. Años después, donde estaba su cabaña, se construyó una pequeña escuela. En la entrada hay un cartel. Escuela Eleanor Fink, donde los enemigos aprenden a ser hermanos. Y en el patio, bajo el árbol que sigue creciendo, una lanza clavada en la tierra sostiene una piedra blanca. Porque la historia de Eleanor no terminó con su muerte. Terminó donde empiezan todas las historias que valen la pena. Donde nace un puente.